principios del siglo XX hubo un auge en la aviación a nivel mundial. En ese contexto, muchos peruanos destacaron y sirvieron de inspiración a jóvenes como José Abelardo Quiñones, que tenían una clara vocación por la aviación. Entre estos pioneros podemos hablar de Jorge Chávez, de Carlos Tenó, del norteamericano residente en el Perú, Elmer Faucett, y por supuesto de Juan Bielo-Busick, que llegó a combatir por Francia en la Primera Guerra Mundial. Quiñones encarna, podríamos decir, al prototipo del joven de comienzo de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que es un joven impetuoso, con ganas de servir a la patria. El Perú está, diríamos, en una buena etapa económicamente hablando. Y justo en esa época la Fuerza Aérea, bueno, en ese momento llamado el Cuerpo Aeronáutico Nacional primero y luego Cuerpo Aeronáutico del Perú, emerge, ¿no? Como una nueva arma, como un nuevo instituto, como un nuevo elemento de las Fuerzas Armadas del Perú. En 1923, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, se había creado el Centro de Aviación Militar de Las Palmas, en Surco, más tarde llamado Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Y cuando viene a Lima a estudiar en el Colegio Guadalupe, termina de su secundaria y él decide ingresar, postular al Cuerpo Aeronáutico del Perú, y es así como ingresa a estudiar, ¿no? La carrera de aviador nacional, la carrera de aviador, ¿no? De piloto de aviación. Y ingresa a Las Palmas y ahí lo vamos a encontrar ya iniciando su vida aeronáutica. Mi bisabuelo no quería que él fuera piloto, no porque ser piloto era un honor en esa época, pero él no quería eso porque él buscaba de que ellos fueran ingenieros, básicamente ingenieros, veía en esa carrera algo muy marcado y lo envía a Lima junto a mi abuelo, a Salvador. Lo envía a Lima a postular a la UNI para que tenga la carrera de ingeniería. Contrariamente a los deseos de su familia, que quería que se dedicase a la ingeniería, José Abelardo Quiñones quería ser aviador. Por eso se presentó en febrero de 1935 a la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez, que funcionaba aquí, en la base de Las Palmas. Siendo cadete del Cuerpo Aeronáutico del Perú, él demostró disciplina y mucha habilidad para conducir naves, así que se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros. Dicen sus amigos de cuadra que ellos vivían como hermanos, pasaban largas horas estudiando, haciendo deporte o preparándose para los desfiles. Él era un piloto nato, lo demuestra en su ingreso en la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez, al realizar prácticamente un récord en vuelo solo, o sea, pilotando prácticamente sin la asistencia de un piloto, él prácticamente dominando la nave. En la Escuela Central de Aviación y junto a otros destacados pilotos, Quiñones integró la primera escuadrilla de alta acrobacia y destacó como uno de los primeros paracaidistas peruanos. Definitivamente, su temperamento arriesgado y audaz lo impulsó a enfrentar nuevos retos.
Cuando él ya se está formando como piloto en el Cuerpo Aéreo del Perú, él va a formar parte del primer grupo de paracaidistas que tiene el país. Entonces, él era un experto, ¿no? De acuerdo a las fuentes militares de la época en esta disciplina, ¿no? En el paracaidismo. Estuvo inmerso en diferentes tipos de esquemas. Participó del pool de haces acrobáticos, Cuerpo Aeronáutico del Perú, fue oficial del primer vuelo de paracaidismo colectivo en Sudamérica, que se realizó en Arequipa y en Lima. Quiñones egresó de la Escuela Central de Aviación con el grado de alférez de aeronáutica el 21 de enero de 1939. Se hizo acreedor al prestigioso premio Ala de Oro por ser el mejor piloto de caza de su promoción. Claro, él va a integrar la promoción Comandante CAT José Ragús, que es un paradigma también, ¿no? En cuanto a pionero de la aeronáutica y de lo que podría ser el Cuerpo Aeronáutico del Perú, ¿no? Va a ser uno de los grandes pioneros y esos paradigmas que tiene, muchos que tiene la Fuerza Aérea, ¿no? Nacional. El día de su graduación, Quiñones demostró su enorme habilidad como piloto. Esa ceremonia tuvo lugar en la base de Las Palmas, en Surco, donde estoy en este momento, y a ella asistieron varias autoridades, entre ellas el presidente de la República de entonces, Óscar Benavides, quien además estaba a cargo de entregarle a los cadetes sus espadas de alfereces. Luego de la ceremonia hubo una exhibición de vuelos, y allí justamente ocurrió el famoso vuelo rasante e invertido de José Abelardo Quiñones al mando de su nave, el Caproni 113. Esta maniobra le ganó la admiración del público, pero también le ganó una fuerte reprimenda de parte de las autoridades de la escuela, que lo consideraron temerario. Tremendo, José Quiñones. En la fecha de su graduación, él hizo un vuelo de demostración como parte del ceremonial que ese día se llevaba a cabo en Las Palmas. Y hizo un vuelo invertido con el avión que estaba haciendo la presentación. Se calcula que estaba a 1 metro del suelo y eso fue lo que causó toda la impresión que llevamos de él, todos los aviadores de nuestra Fuerza Aérea. Dicen que fue a 1,5 metros del suelo, invertido, y bastante difícil, sobre todo en esa época, ¿no? Para los tipos de aviones que habían. Y que lógicamente a los superiores en ese momento no les hizo alguna gracia de que pudiera haber habido alguna desgracia de la que fuera, y hubiera sucedido pues un magnicidio, ¿no? Hubiera muerto el presidente, los ministros y todas las autoridades. Pero lo hizo tan bien que una vez que aterrizó, toda la multitud se acercó y lo levantó en hombros y lo llevó. Pero lo que pocos saben es que lo llevaron, pero lo llevaron un ratito a meditar hasta que comprendieron que Quiñones era así. En el año 1939, mientras en Europa estallaba la Segunda Guerra Mundial, José Abelardo Quiñones fue destacado a diversas bases aéreas, como la de Ancón y la de Chiclayo. En ese mismo año, el recién graduado oficial escribió un artículo llamado Caza en Alerta, publicado en la revista Aviación. En él, Quiñones daba más muestras de su carácter intrépido y arriesgado, pero sobre todo de su anhelo de heroísmo.
En 1940, nuestra frontera norte entró en alerta. Ecuador atacó las posiciones fronterizas peruanas, alegando una supuesta agresión del Perú. Los problemas limítrofes entre el Perú y el Ecuador tenían sus orígenes en época virreinal y durante el siglo XIX habían desembocado en guerras. El problema de las fronteras entre Perú y Ecuador tiene un origen, se remonta a la época colonial y luego continuó durante el proceso de independencia. La delimitación que un país planteaba era rechazada por el otro. Y es así que hubo un continuo proceso de discusión sobre la frontera. Están, por ejemplo, los antecedentes de reclamos sobre la provincia de Quijos, está la guerra que se da primero con la Gran Colombia en la época de la Mar y luego con Ecuador en la época de Ramón Castilla. Fracasados los intentos diplomáticos, los ejércitos de ambos países se movilizaron. El conflicto desencadenó enfrentamientos terrestres, marítimos y aéreos, que alcanzaron su punto más álgido en julio de 1941. Desde enero de ese año, Quiñones era teniente del Cuerpo Aeronáutico del Perú y estaba destacado en la base aérea de Chiclayo. En ese contexto, le encargaron diversas misiones de reconocimiento en el mismo teatro de operaciones de la guerra. De esta manera, logró tomar fotografías aéreas del frente ecuatoriano, que sirvieron para detectar una gran concentración de tropas enemigas en la zona. El valiente piloto tuvo ocasión de entablar combate con una embarcación de la Armada ecuatoriana. Quiñones había sido enviado a la zona norte del país. Él forma parte de la escuadra que tienen como base la zona de Chiclayo y en ese cargo ya pues es enviado a la frontera, ¿no? Él participa ya directamente en el conflicto en una acción donde se ataca al barco ecuatoriano Atahualpa. Los registros ecuatorianos resaltan mucho esta acción, ¿no? Como parte de la guerra que se da el año 41.